Bienvenido. Esta es una clase interactiva. Por favor, ingresa tu nombre en la casilla lateral. Gracias. Abroche su cinturón. It's the question that drives us near. It's the question that brought you here. You know the question, just as I did. Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo año académico. Sin duda se trata de un año extraño, un año de edición limitada, pero bueno, es lo que nos toca vivir y tenemos que enfrentarlo con la mayor entereza posible. Lamento no poder estar con ustedes en directo haciendo esta clase online, ya que por circunstancias personales en mi casa hay solamente 2 espacios donde se pueden trabajar, dentro de los cuales están mis 2 hijos, quienes también tienen clases online, razón por la cual me resulta imposible trabajar en directo con ustedes. Sin embargo, estoy grabando esta clase para llevársela a ustedes de forma diferida, siempre tratando de conservar la mayor calidad posible desde el punto de vista del contenido y también, ¿por qué no?, tratando de mejorar hasta donde se pueda la edición de esta clase. Esta modalidad solamente es transitoria, espero que muy pronto podamos vernos las caras de forma presencial, que es como realmente creo deben hacerse las clases. Entre tanto, trataremos de sacarle provecho a esta modalidad. Quienes siguieron las videoclases de filosofía que se presentaron durante el año pasado seguramente recordarán algunas nociones generales que trabajamos durante esas sesiones. Lo que haremos en consecuencia durante estas primeras sesiones será activar, actualizar, traer a la memoria y al presente esos contenidos para que a partir de allí podamos proyectar y continuar con los contenidos que corresponden para este año académico 2021. La forma de trabajo de esta asignatura, por supuesto, que va a ir variando a medida que vayamos cambiando de una modalidad online a una modalidad presencial, pero sin embargo siempre hay ciertos ejes centrales en torno a cómo se trabaja la asignatura en filosofía o cómo lo hago yo en todo caso. Lo central es: discutimos y presentamos algunas ideas centrales en la clase o en la sesión online, como fuera, y luego ustedes profundizan a partir de algunos de estos conceptos y nociones a través de la lectura o de la revisión de cierto material para que se hagan una idea más completa acerca de estos conceptos. Esto significa en consecuencia que vamos a tener que leer. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Sí, yo sé que es un hábito que seguramente muchos de ustedes no han estado cultivando demasiado durante este tiempo. Vamos a ir de forma gradual, conociendo textos breves, algunos textos de mayor alcance y de mayor interés. Espero no decepcionarlos con las lecturas que tenemos por delante. Por supuesto que esta clase no se trata solamente de saludos, parabienes, buena onda y que nos vaya bien, sino que obviamente ya vamos a comenzar a conversar algunas cosas. Pero lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a recordar en un sentido muy general cuál es el rol de la filosofía. Algo que seguramente ustedes ya tienen un poquito más claro, pero viene bien comenzar con eso y ponernos a tono con la reflexión filosófica para desde allí continuar con los temas que nos toca trabajar. De hecho, me gustaría conocer primero qué es lo que ustedes recuerdan de esta asignatura. Muy bien, lo que haremos entonces a continuación es examinar brevemente esta pregunta que es muy inevitable para cualquier primera clase de filosofía, y es preguntarnos eso: ¿qué es la filosofía?
¿Qué es filosofía? Manuel García Morente, en su texto Lecciones Preliminares de Filosofía, texto que compartiré con ustedes, afirma que, cito, es absolutamente imposible decir de antemano qué es filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla. Como no se puede definir en general ninguna ciencia ni ninguna disciplina antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla. En consecuencia, tomando como inspiración esta idea, lo que les propongo es precisamente eso. En lugar de comenzar con una definición de manual, sistemática, acerca de en qué consiste la filosofía, que hagamos filosofía, que partamos por hacernos algunas preguntas, por plantearnos algunas cuestiones y en el ejercicio de hacer este reflexionar, ir comprendiendo un poco por dónde va esta disciplina. Y por supuesto que después vendrá la parte más tediosa de hacer definiciones, distinciones etimológicas, características y otras cosas que dejaremos para otro momento. Hagamos filosofía. Y en consecuencia les planteo que abordemos la siguiente pregunta, muy random, podría haber sido cualquier otra. ¿Qué es la muerte? Soy la muerte. ¿Muerte? No, hoy no queremos. Según la Real Academia de la Lengua Española, la muerte se define como el término o la cesación de la vida. Desde luego que podemos buscar definiciones un poco más técnicas desde el lado de la biología que definen a la muerte como la incapacidad orgánica para sostener la homeostasis o como el término irreversible del funcionamiento de un organismo como un todo. En cualquier caso, resulta claro que preguntarnos por la muerte nos lanza enseguida a preguntarnos por este otro concepto, que es la vida. Si la vida es aquello que se termina con la muerte, ¿qué definimos por vida? De nuevo, las definiciones de texto no son demasiado ilustrativas. La Real Academia de la Lengua Española, de nuevo, nos define la vida como la fuerza o actividad esencial mediante la cual obra el ser que la posee, o como la energía de los seres orgánicos. Pero desde luego tenemos todo el derecho a preguntarnos, ¿realmente alguno de estos conceptos expresa lo que entendemos por vida? ¿Describe ese concepto aquello que hace una criatura a lo largo del breve transcurso de su existencia? ¿Qué significa en todo caso el concepto vida para nosotros, seres que pensamos, que sentimos, que recordamos? ¿Abarca esa definición lo que nosotros vivenciamos por vida?
Y recién cuando nos formulamos estas preguntas podemos confrontar la crudeza del concepto muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Es una experiencia? ¿Es una puerta? ¿Es una continuidad? ¿O es un fin definitivo? ¿Y cómo afecta eso a lo que yo experimento como vida ahora mismo, en esta experiencia que estoy teniendo en este momento y en esta circunstancia que me toca? ¿Qué decido? ¿Qué puedo? ¿Qué debo hacer durante esta experiencia antes de que llegue la muerte? ¿Qué se supone que tengo que hacer antes de que llegue esa hora funesta? ¿Qué valor debería darle a este instante en el cual claramente no estoy muerto? Para mí, que mueras, el hecho de que mueras ha sido probablemente el mayor encuentro con la verdad que he tenido en mi vida. Realmente no puedes... Es inexpresable. Sí. Pero no quisiera hacerte sentir... Esto no es un sentimiento de... Esto no es un sentimiento que se le desea a nadie. No. Pero es un sentimiento que cada ser humano experimentará de una u otra forma. Lo es. Pero muchos de nosotros pasamos tanto tiempo dedicados a actividades ridículas que parece que tratamos de evitar esta experiencia. Exacto. La gente realmente trata de evitar la consideración de que van a morir y que las personas que aman van a morir. Te abre el corazón, te rompe y abre el corazón. ¿Sabes? Nuestros corazones han estado cerrados porque los hemos cerrado. Nos defendimos contra el dolor y esto los abre. Estas son preguntas filosóficas, inquietudes que indagan en el sentido mismo de la existencia, en este caso de la existencia mía o de la existencia de cualquier otro ser. Y por supuesto que son solamente algunas de las preguntas que la filosofía puede hacerse. La muerte es apenas uno de los múltiples temas que esta disciplina puede abordar, y que no son simplemente preguntas ociosas o para ser consideradas para alguna clase de evaluación posterior. Son preguntas que me comprometen directamente a mí, a lo que yo soy y a lo que yo estoy haciendo, que nos jalan desde adentro y que nos invitan a mirar de una manera diferente nuestra experiencia, nuestra vida, nuestro entorno, el mundo en el cual nos movemos. Quisiera dedicarle unos minutos a una metáfora que pudiera ser un poco ilustrativa. ¿Consideran ustedes que las preguntas filosóficas, sobre todo aquellas preguntas filosóficas más bien generales y que son a veces bastante repetidas, tales como ¿qué hay después de la muerte?, el bien y el mal, el amor, la justicia, el origen de las cosas, el conocimiento, Dios, son preguntas que en cierto modo podríamos equiparar a una semilla? ¿Sí? Una semilla. Si por ejemplo tomo esta semilla de palta y la pongo a germinar, inicialmente lo que me va a dar será un pequeño brote con un par de hojas. Pero si la nutro, si la alimento, si le permito crecer, el brote se expande. Y a medida que se expande, esos brotes se transforman en pequeñas ramitas y esas ramitas proliferan en innumerables ramas. Y eventualmente se transformará en un árbol con tantas ramas que, bueno, ¿quién puede contar las ramas de un árbol? Así, del mismo modo, si yo me hago una pregunta muy clásica en filosofía, ¿Dios existe?, lo que me va a dar inicialmente va a ser una o dos posibilidades. Pero a medida que yo indago en esas posibilidades, estas comienzan a ramificarse y a dar innumerables distinciones, conceptos y nociones que se multiplican exponencialmente hasta que, en cierto modo, resulta imposible pensar que alguien haya abordado todas las aristas filosóficas del problema de la existencia de Dios, asunto acerca del cual yo no me voy a pronunciar aquí. Pero el punto es ese: a medida que uno toma la pregunta filosófica y profundiza en ella, comienzan a proliferar y a desbordar los matices temáticos en torno a estos asuntos, y eso es lo que resulta fascinante. Por supuesto que esto puede ser desalentador para algunas personas. Ya me lo han interrogado más de una vez. ¿Por qué hay que hacerse tantas preguntas? ¿A dónde se llega con tantas interrogaciones filosóficas?
Y está bien, es una pregunta que es válido hacerse. ¿Por qué hay que filosofar? Y de hecho, veamos qué opinan al respecto algunos otros amigos y colegas del ámbito de la filosofía acerca de esta pregunta. ¿Por qué hay que filosofar? ¿Por qué hay que filosofar? Es la pregunta que me invitó a responder mi amigo Patricio, su magno profesor de filosofía. Ese soy yo. Pues bien, más que una capacidad de asombro, por un amor a la sabiduría, a un saber a qué atenerse, como nos enseñaron en la universidad, sostengo, dentro de mi particularidad, que hay que filosofar para poder entendernos en lo más profundo de nosotros. Creo que más de alguno se habrá preguntado, mirando al techo, ¿qué mierda le hago acá? Y también, ¿qué pasa si hubiese nacido en otra parte? O si simplemente no hubiese nacido. Oh, Dios, no. Y en segundo lugar, y creo que lo más importante, es para poder tener las herramientas necesarias para responder al poder corrupto de nuestra sociedad. Filosofar no da respuestas. Nos permite hacer más preguntas. Y no hay que entender esto como una acción innecesaria, sino que ello nos permite el ideal, que luego hay que bajarlo en la práctica, de perfeccionar nuestra propia existencia. Y así también poder pensar y luchar por el bien común de todos. Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo soy Juan Carlos Albiol Vargas, soy filósofo y trabajo en la Universidad de San Sebastián, ¿ya? Y su profesor Don Patricio me ha invitado a contarles un poco qué es la filosofía. Y que en términos bien simples les voy a decir que la filosofía tiene que ver con problematizar la realidad, o cuestionar la realidad, o hacernos preguntas sobre la realidad. Y sobre qué preguntas podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué es el bien? ¿Qué es la verdad? ¿Y qué es la belleza? Que son las 3 preguntas fundamentales de toda escuela filosófica. Pero estas preguntas filosóficas no se agotan allí, ¿ya? Por ejemplo, preguntarse ¿cómo vive la sociedad? ¿Quién soy yo? ¿Qué es la religión? ¿Ya? ¿Si existe el mal? Son preguntas abiertamente filosóficas. Y en la medida que usted se pregunta estas cosas, ¿ya? Lo que está haciendo no es nada más y nada menos que filosofar, tal como lo hizo Kant, tal como lo hizo Hegel, tal como lo hizo Nietzsche, tal como lo hizo el gran Jorge Millas, filósofo chileno. ¿Ya? Eso es la filosofía. Preguntarse, hacerse preguntas por la realidad. Y cuando, por ejemplo, usted ve una serie como La Casa de Papel y se pregunta si el actuar de Helsinki o el actuar de Berlín o el actuar del profesor es correcto, si hacen el bien, si ayudan a la sociedad, allí entonces encontramos abiertamente preguntas filosóficas, porque nos estamos preguntando justamente sobre cosas fundamentales de la persona humana, de la sociedad y de la moral. Y cuando usted se pregunta, no tiene nada más que hacer, por ejemplo, y ve su pieza al techo, ¿quién soy yo? Entonces allí está haciendo filosofía y una pregunta fundamental, que es la pregunta socrática del quién soy yo. Un abrazo, que estén muy bien. Hacer filosofía, acá, ahora. Filosofía es un concepto que de forma coloquial suena como algo ajeno, extraño, de alguien que está hablando respaldado por un montón de libros. Ironía. Un concepto secuestrado por la alta cultura, algo que se hace solamente si uno ha estudiado mucho, ha rumiado bastante en lo académico y luego tendría el derecho tal vez de opinar sobre un autor. No es poner una idea propia, pero no, filosofía desde el aula, desde lo contingente, desde lo cotidiano, es una necesidad, es un deber también. Nosotros, como humanos, como seres racionales, como seres conscientes, como personas que viven en esta inconsecuencia, en esta dualidad, en esto que es ser humano, debe implicar un cuestionamiento ante lo establecido, ante el statu quo, ante mis propias creencias y ante lo que han sido impuesto como creencia. Filosofía es algo que debe ser parte de nuestro cotidiano. Es un deber y es también una invitación. Interesante, ¿o no? Y entonces, ¿por qué crees tú que hay que filosofar?
Personalmente, tratando de dar respuesta a esta pregunta, lo primero que debo decir es que yo no puedo obligarlos a que se hagan preguntas filosóficas y mucho menos puedo obligarlos a que les importen esta clase de reflexiones. Y está bien, hay mucha gente que vive sin hacer filosofía y muchas de esas personas logran efectivamente ser exitosas, prósperas y hasta felices. También es cierto que si introdujeran algo de la inquietud filosófica, algo se matizaría su experiencia, algo ganarían en su comprensión del mundo y en su comprensión de sí mismos y de las otras personas. Sin embargo, el hecho es que para muchas personas enfrentarse a esta clase de preguntas es francamente inevitable. Para muchas personas la pregunta, la incertidumbre, la duda, el conflicto interior les aparece de forma súbita, inesperada y sin que ellos lo hayan planificado. Simplemente se les pone enfrente la pregunta ¿por qué? ¿Por qué las cosas son así y por qué no pueden ser de otra manera? Entonces, ¿qué es lo que eres? Entonces, ¿qué soy? Dímelo. ¿Qué es esto? ¿Soy yo? La forma que otros reconocen como yo. Es mi representación. Esta. Shinji Ikari. Todas son representaciones mías. Solamente descripciones, no el yo verdadero. Pero entonces, ¿qué es lo que soy? Y en ese sentido es más que seguro que muchos de ustedes ya se han hecho esta clase de preguntas antes en su propia experiencia. Según Aristóteles, uno de los más grandes filósofos griegos de la antigüedad, todos los hombres buscan por naturaleza conocer. A mí, en lo personal, no me consta si esto es así, sobre todo en nuestros días. Pero quiero pensar que a mis estudiantes, cuando menos algunas de estas preguntas les importan, o que, en todo caso, se les han presentado, sea en sus noches de insomnio, en sus momentos de incertidumbre, o en simples jornadas de conversación con sus amigos. Para quien no la conoce, la filosofía puede parecer un asunto desconocido, de la cual tiene una noción más bien vaga, oscura, gigante. Pero vuelvo a mi metáfora, la pregunta filosófica como una semilla. Decía que la pregunta filosófica es como una semilla de la cual emerge un árbol y en verdad muchos árboles colmados de conceptos, de nociones, de ideas que enriquecen nuestro mundo, que amplían nuestra forma de comprender nuestra realidad y que nos invitan a vivir de un modo mucho más pleno y amplio del que habitualmente solemos hacer. Y a lo que les invito durante este año académico no es tanto a conocer la enorme multitud de los árboles y del gran bosque de la filosofía, sino que simplemente a treparnos por el tronco, subirnos hasta alguna de sus ramas y conocer un poco de qué se trata esta bellísima disciplina. Y es así como termina esta clase. Aquí, desde el camino que da a Ensenada, los dejo invitados para que me acompañen la próxima semana en una nueva clase de filosofía, para que sigamos profundizando en esta disciplina y ya ir conociendo algunos de los conceptos e ideas que tenemos que explorar durante este año. Los invito a leer el texto que adjunto a esta clase y los invito a seguir buscando por su propia cuenta. Que estén muy bien y les deseo una excelente semana. Nos vemos, hasta pronto. Adiós. Thank you.